gracias a la UOC por permitirme hacer esta intervención, que consiste en hablar de la intervención del perito en el acto de juicio oral. Un tema, sin duda, interesante. Yo creo que interesante para los colectivos implicados, que son magistrados, abogados y peritos, porque ya ahora se ha suscitado alguna cuestión al respecto, que intentaré dar mi punto de vista sobre esta cuestión. Bien, empezamos. Mis tres puntos principales van a ser estos: el fundamento de la intervención oral del perito, los diferentes supuestos que contempla el artículo 347 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y cuál es la práctica pericial habitual, no habitual, excepcional, etcétera, etcétera. Bien, rápidamente, porque es cierto que tenemos poco tiempo, 20 minutos, y yo quiero decir muchas cosas. Los tres principios que yo creo que son relevantes en la intervención del perito que trabaja ante los tribunales de justicia, ya sea perito de designa judicial o de perito de designa de parte, son estos tres: contradicción, oralidad y mediación. Bueno, no los voy a definir, pero son realmente los que afectan, tienen que ver con la tarea del perito. Yo me detendría más sobre el primero, la contradicción, que es cualquier petición formulada por una de las partes debe necesariamente ser comunicada al resto de partes para que pueda prestar su consentimiento, formular su posición o crítica, de manera que quede garantizada en cualquier caso la defensa de los intereses de todas las partes. Ya hemos hablado antes que en Francia existe un principio de contradicción muy consolidado y que a la mínima se decreta la nulidad del informe pericial. Bien. La previa pericial, como os pongo en esta filmina, no solo alcanza la emisión de escrita del informe, es cierto, es una frase que ya todo el mundo conocemos, pero la intervención del perito en el juicio también es absolutamente relevante. Relevante desde el punto de vista de acreditar la imparcialidad y la objetividad del perito, aparte de muchas otras cosas, pero sí que es verdad que el acto de juicio oral es la síntesis, es donde se va a comprobar, a verificar, en la medida de lo posible, la imparcialidad y la objetividad del perito que emite, que confirma o no, que ratifica los extremos que han sido sujetos a su consideración técnica. Aquí os he puesto algunos artículos que hablan de la necesidad, más que necesidad, del interés que el perito pueda intervenir en el acto de juicio oral, evidentemente sustentado por estos preceptos legales, el 137 de la ley, que habla de que los magistrados y jueces deberán estar presentes en las explicaciones y respuestas que ofrezcan los peritos. El artículo 289 de la ley, que también habla de la contradicción pericial, bueno, contradicción de cualquier tipo, pero en este caso de la prueba pericial, y como dice el tercer apartado, in fine, pero el tribunal habrá de examinar por sí mismo la prueba documental, los informes y dictámenes escritos y cualesquiera otros medios de instrumentos que se aporten. Es decir, hablar, incidir en la importancia del principio de oralidad y de mediación. También hablar del 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que expone que las actuaciones judiciales deberán ser predominantemente orales, y el segundo apartado del 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial incide sobre esto, especificando el aspecto de los informes periciales. Mi intervención va centrada sobre todo en el artículo 346 y 347 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que son los que hablan de la emisión, ratificación e intervención del perito en el acto de juicio oral. Os los he puesto aquí porque creo que es más cómodo que lo tengamos previamente, los leamos un poco para tener idea de cuál va a ser el hilo de mi intervención. Dice el 346 que el perito emitirá su dictamen por escrito y se dará traslado a las partes por si consideran necesario que el perito concurra al juicio o a la vista. Esto
junto con el artículo 347, que es el que voy a desgranar a continuación, os lo paso rápido, pero ya lo tenéis aquí por si tenéis alguna duda. Ya no es necesaria, de acuerdo con estos dos artículos, ni obligatoria la asistencia del perito al juicio oral, aunque sí es posible, como dice la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra de 2 de abril de 2007. Existe una tendencia a citar al perito de una manera automática casi al acto de juicio oral, cuando realmente, de acuerdo con esos artículos, no es necesaria. Yo hace poco estaba en un juicio civil, entré para ratificarme, después de esperarme 1 hora y media en la puerta del juzgado, entro y las partes, señor Diana, el juez le pregunta a las partes, ¿tiene alguna pregunta? Una parte, no, la otra parte, tampoco. Entonces el juez, con razón, se rebotó, oiga, ¿por qué citan al perito al acto de juicio si no tiene ninguna pregunta? No es necesaria, no es obligatoria la asistencia del perito. Puede ser considerado tener eficacia probatoria un dictamen pericial sin que por ello el perito tenga que asistir al juicio, ¿no? Bien, yo después de leer el artículo 347 que expone las diferentes intervenciones que el perito puede tener en el acto de juicio oral, he encontrado hasta 9 diferentes tipos de intervención en el juicio, que son las que yo os voy a explicar sustintamente. Como dinámica general, como presupuesto general, el perito comparece al acto de juicio para responder a las preguntas que le formulan las partes. Esas preguntas pueden tener diferentes finalidades, pero en realidad la operativa va a ser que el perito responda a las preguntas que le puedan formular, ya sean las partes o ya sea el juez. Bien, ¿cuáles son estos 9 tipos de diferentes intervenciones que tendrá el perito en el acto de juicio oral? En primer lugar, exponer el dictamen escrito, pero la ley 347 dice que solo cuando es necesario relacionarlo con otros documentos que se pueden haber presentado posteriormente y que merezcan que el perito valore, complemente con esos nuevos documentos su informe pericial y sus conclusiones. Eso ocurre de una manera excepcional, pero puede ocurrir que la ley de enjuiciamiento civil permite la aportación de documentos posteriores a la demanda o la contestación, y en ese caso se le puede pedir al perito que ha emitido un dictamen que complemente su dictamen, como digo, en base a esos nuevos documentos. La siguiente pregunta que hago en esta filmina es si realmente es posible la exposición del dictamen sin más. Quiere decir que el ejemplo que os he puesto antes se puede reproducir cuando vas a un juicio y el abogado te pregunta: explíquenos su dictamen. Eso me encontré también hace poco, y el juez le dijo al letrado: no, perdone, esto no es la función de la intervención del perito en el acto de juicio. El dictamen está escrito, yo lo sé leer, lo sé valorar. Estamos aquí para aplicar el 347 y, por tanto, usted lo que tiene que hacer es pedir aclaraciones, cuestiones sobre el contenido, pero no simplemente que nos explique. Por tanto, esta explicación general del dictamen podría verse denegada por parte del tribunal, desde mi punto de vista, con buen criterio, de acuerdo con lo que expone la LEC. Otra cosa es que sea adecuado o sea ilustrativo el que el perito pueda explicar resumidamente lo que él ha puesto sobre papel. Entre otras cuestiones, no es posible, entiendo yo, hacer una explicación sintetizada de tu dictamen, porque la ley ya ha rechazado la posibilidad de ratificación del dictamen. Es decir, la ratificación no es necesaria. Sí es cierto que el artículo 346 habla de emisión y ratificación del perito judicial, pero en el contenido del 346 no se habla del concepto de ratificación. Y es cierto que la mayoría de abogados, cuando están en el juicio oral, en la vista, la primera pregunta que nos hacen a los abogados es: ¿se ratifica usted en el dictamen?
que yo creo que es un vicio de la LEC anterior, ¿no? Que exigía la ratificación como elemento formal de validez. Pero, por tanto, yo la ratificación, que sí que tal vez la veo importante en el acto de juicio, la vería más como una confirmación del perito que dice que está de acuerdo con aquello que ha expuesto en su dictamen escrito, pero no tanto como un requisito formal que es el que exigía la LEC del 1881, la LEC anterior a la actual. En segundo lugar, el perito puede explicar aspectos propios o conexos del dictamen pericial. Dice el artículo 347 que deberá explicar aquellos que no se consideren suficientemente expresivos a los efectos de prueba. A mí el concepto de no suficientemente expresivos me causa cierta perplejidad porque no entiendo lo que quiere decir exactamente. ¿Qué quiere decir? ¿Que el dictamen no es concluyente? ¿Que el dictamen no es claro? ¿Que el dictamen no es categórico? Porque podemos encontrarnos ante un dictamen, por ejemplo, que no sea conclusivo, es decir, que no diga esta casa está en ruina, que puede ser, ¿por qué no?, que el perito exponga una conclusión como una hipótesis probable. Por tanto, no será un elemento conclusivo de su dictamen, sino que será un elemento posible. Pero sí que es cierto que la explicación de los elementos que no se consideren suficientemente expresivos pueden dar lugar a, yo entiendo, a elementos de clarificación de algunos aspectos. La ley sigue hablando de los que tienen que ver con el proceso de elaboración del dictamen, y la ley pone como ejemplos el método, las premisas, las conclusiones. Esto es importante porque tiene que ver con la estructura propia del dictamen. Yo considero que un dictamen tiene que indicar el método que ha utilizado para llegar a esa conclusión, ¿no? Porque si no, algunas sentencias hablan de que el perito no puede actuar, como se denomina, per saltum. Es decir, esto es así porque lo digo yo y ya está. No, yo creo que lo que el perito tiene que hacer en su dictamen es, esto es así porque me baso en este método científico, técnico, protocolo, si es posible validado por la comunidad científica de tu especialidad, pero en cualquier caso yo creo que tiene que reflejarlo en su dictamen, ¿no? Y que no que sea un dictamen resumido, que simplemente exponga una conclusión y que nos la hemos de creer. ¿Por qué nos la hemos de creer? Bien, pues porque tenemos un fundamento científico o técnico. También es importante que, y esto pasa poco, pero puede pasar, aquellas cosas que pueden guardar cierta relación con la elaboración del dictamen. Os pongo un ejemplo. Cuando preparaba esta ponencia, el ejemplo que yo tengo es que hace un año o dos estaba en un juzgado de Vilanova y los abogados insistían mucho en preguntarme, una parte, cuándo yo había recibido la documentación para hacer la pericial. Yo pensaba, ¿pero por qué me están preguntando esto si no es el objeto propio de mi dictamen? Pero se ve que tenía mucho que ver con un aspecto propio de la litis y tenía que ver cuándo la parte había dispuesto de esa documentación. Bueno, pues esas preguntas fueron objeto de pertinencia y me fueron preguntadas para que yo respondiera sobre aspectos que no eran propios de mi dictamen, pero sí que tenían que ver con la elaboración de mi dictamen, porque me habían entregado unos documentos, y sobre la sustanciación de esa litis. Es importante también que en este aspecto de la explicación de los aspectos propios o conexos se puedan apreciar algunos elementos de falta de congruencia en el propio dictamen. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en algunas ocasiones, yo cuando leo dictámenes periciales de diferentes especialidades, lo que yo hago a veces es tapar la conclusión y leerme el dictamen. Y saber si realmente el dictamen responde a la conclusión que voy a leer sin haberla leído. Es decir, me leo el dictamen y a continuación pienso, a ver, este dictamen, ¿qué conclusión va a llegar? Cuando levanto la mano, la leo y os aseguro que en algunas ocasiones no coincide mi idea con lo que consta en la conclusión. Con lo cual, está bien que las partes puedan desgranar el dictamen, no que entre en contradicción con otro peritaje, sino que pueda entrar en contradicción con el contenido del mismo dictamen. En tercer lugar, explicar cuestiones relacionadas con el perito que ha elaborado el dictamen. Es decir, por ejemplo, unas preguntas que yo creo que se hacen poco y se deberían hacer más es
Aspectos del currículum del perito. Oiga, ¿usted qué trayectoria tiene? ¿Cuántos años tiene de experiencia? ¿Cuál es su campo de especialidad? ¿Realmente este asunto que usted ha tenido, que ha trabajado y que estamos aquí para explicarlo, usted, cuántos dictámenes ha hecho sobre esta especialidad? Por ejemplo, no sé si me equivoco en tema de arquitectura, pero usted es arquitecto, ¿vale? ¿Pero es especialista en estructuras o usted es especialista en otra rama de la arquitectura? Y son preguntas que tal vez se hacen poco y se deberían hacer más. El aspecto personal, perdón, no personal, profesional del técnico que ha hecho este dictamen, ¿no? En cuarto lugar, ampliar el dictamen a puntos conexos por si se puede realizar la ampliación en ese mismo acto. Pasa poco, por lo menos en mi especialidad, pero ocurre que a veces surge un nuevo documento, surgen nuevas cuestiones y se te solicita en ese mismo acto que te pronuncies sobre elementos que amplían tu conclusión. Yo cuando me piden esto siempre me niego a hacerlo en ese mismo acto porque considero que un perito debe tener el tiempo suficiente para ponderar todos los aspectos y llegar a una conclusión en base a esos nuevos hechos. Por tanto, yo lo que considero es que cualquier perito que le hagan una solicitud de ampliación debería estar muy seguro a la hora de contestar, ¿no? E incluso yo creo que a los efectos de la visión del juez, que un perito se pueda pronunciar de una manera inmediata en base a unos nuevos elementos, a veces puede crear cierto rechazo, ¿no? Oiga, ¿usted se atreve a decirlo así de sopetón? Aunque si bien es cierto que hay cosas que se pueden ampliar de una manera fácil si el tema es, como digo, sencillo y fácil de resolver. La ley también prevé un quinto aspecto, que es conocer la opinión del perito sobre la posibilidad y utilidad de la ampliación y el plazo que necesita para emitirlo. Bueno, es un aspecto residual, pero que también es importante que se le pueda pedir, oiga, ¿usted esto lo puede hacer? ¿No lo puede hacer? A los efectos de saber si se puede ampliar o no. Un aspecto que la LEC no contempla, pero que yo sí que creo que es importante tenerlo en cuenta, es la posibilidad que tiene que tener el perito de modificar su conclusión. ¿Por qué no? A veces, yo qué sé, se nos cuelan gazapos en el dictamen. O a lo mejor pues se nos ha escapado algo que no hemos considerado y por tanto a la hora de emitir el dictamen o de comparecer en el juicio oral, ¿por qué no? El perito puede decir, oiga, mire, esto que decía así no lo considero como tal y por tanto modifico esta parte o incluso modifico la conclusión. Realmente pasa poco, pero ¿por qué no puede pasar incluso temas poco importantes como es el haberse equivocado en una frase o un error tipográfico o un error ortográfico que además, que puede causar una mala comprensión de lo que queremos decir en nuestro dictamen, ¿no? Sí que es cierto que el dictamen pericial escrito debemos ser muy cautelosos en el momento de entregarlo, ¿no? Porque no deja de causar cierta perplejidad o cierta extrañeza el que modifiquemos nuestra conclusión, ¿no? Porque esto puede dar lugar a pensar, oye, pues si se ha equivocado aquí, ¿por qué no se puede equivocar más, ¿no? Me he de creer este dictamen. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que es mejor modificar tu dictamen en esta sede que yo creo que está permitido. Quiero hacer una especial mención al artículo 347, primero quinto, que habla de la crítica del dictamen de que se trate por el perito de la parte contraria. Entramos aquí en algo que antes estaba como mal visto entre peritos, ostras, criticar a otro perito, criticar a un compañero, fatal. Bien, pues ahora ya la ley lo consagra y entramos en esta crítica, es decir, que hablamos de crítica, de criticar un dictamen, una opinión profesional de un compañero, ¿no? Yo creo que aquí no nos hemos de rasgar las vestiduras. Existen opiniones profesionales en el que si la ley reconoce que pueden haber dos opiniones porque está hablando de crítica, pues ¿por qué no podemos contradecir o criticar en la acepción más aséptica de la palabra criticar a un compañero, ¿no? Pero sí que es verdad que esta crítica puede tener diversas posibilidades. El enfrentamiento también sería un sinónimo, ¿no? de esta actuación del perito, ¿no? Porque una cosa es criticar el dictamen a través de ciertos mecanismos que le podemos dar al abogado y otra cosa es enfrentarte al perito, evidentemente profesionalmente y sin manos, enfrentarte a su criterio,
y entrar en un debate oral sobre las cuestiones que se debatan en ese momento. En este aspecto quiero hablar de la palabra contraperitaje o peritaje del peritaje contrario. A mí cuando un abogado me llama y me dice, oye Orellana, quiero que me hagas un contraperitaje, yo le digo, oye, perdona, pero yo no hago contraperitajes. Yo hago un dictamen pericial que puede o no coincidir con el de la otra parte. Si no coincide, para ti mejor, pero yo voy a hacer lo que mi opinión profesional merece, que es decir lo que yo, a la vista de todos los documentos, concluyo. Por tanto, el contraperitaje tiene una subjetividad que a veces a mí no me gusta. Pero sí que es cierto que a veces el formato que puede adoptar un dictamen pericial, y esto algunos jueces me lo han dicho, podría ser más efectivo si nuestro dictamen se basara, nuestro dictamen escrito, se basara en la crítica del otro dictamen. ¿Por qué? Porque a veces cuando entramos en un juicio oral con dos dictámenes totalmente contrapuestos, como decía el profesor Picó en su ponencia, a veces el juez no tiene armas, no tiene instrumentos, mecanismos para dilucidar cuál de los dos tiene más peso, cuál de los dos tiene más coherencia. Entonces, a veces es, yo creo que importante el poder criticar, valorar, contradecir el dictamen de la parte contraria a través de un dictamen, no ya con los mismos extremos que ha hecho la parte contraria, sino un dictamen criticando el dictamen de la opinión técnica de la parte del dictamen del perito que ha propuesto la parte contraria o que ha emitido el dictamen el perito de designa judicial, ¿no? Entonces yo creo que esto es una nueva forma de dictamen que tenemos que tenerlo en cuenta, y que no es en absoluto. Si yo fuera juez no lo vería como algo negativo, después si acaso el magistrado nos lo puede confirmar o no, pero yo creo que es una opción a tener en cuenta y que entraría dentro de ese debate de contradicción, de careo, que también luego hablaremos. ¿Me queda mucho o poco o ya estoy fuera? Pues ahora te lo digo. Yo creo que 3 minutos. Wow, vale. Entonces, un último aspecto sobre el 347 es el de colaborar. En esta crítica del dictamen pericial que habla del 347.1.5, el perito se ha convertido en asesor del abogado, de manera que en algunas circunstancias, en algunos momentos, el perito puede ayudar al abogado no solo con un informe pericial, sino con preguntas. A mí me ocurre a menudo que un abogado me llama y dice, oye, mira Orellana, tengo este dictamen de la parte contraria, ¿me puedes ayudar a formular las preguntas o a ver las partes oscuras y tal? Sí que es cierto que a veces entra aquí algún principio deontológico, ¿no? Porque piensas, ostras, si yo estoy de acuerdo con este informe pericial de la parte contraria, las preguntas que te hago, ¿hacia dónde van? ¿No? A lo mejor resulta, pero me pongo en un supuesto, imaginaros que un informe de un ingeniero aeroespacial pues ha llegado a una conclusión en la que yo, imaginaos que soy ingeniero espacial, estoy de acuerdo, pero en ese dictamen aparece una técnica utilizada que está obsoleta o que no es la actual. Bueno, pues ese abogado lo que quiere es que yo, ingeniero aeronáutico, le diga que ese dictamen adolece de ciertos errores y que tiene algunas cuestiones que no son correctas. Bueno, en interés de su cliente, él tiene que hacer esto, ¿no? Y tú le puedes ayudar a hacer a colaborar en solucionar esta cuestión. Bien, para acabar, práctica conjunta de los diferentes dictámenes durante la vista oral. Yo creo que es un tema que no está resuelto y que es muy diverso. A veces yo recomiendo siempre a los abogados que me lo piden cuando hay periciales diversas que los peritos se entren juntos, porque yo creo que sí que da más luz al juez, siempre y cuando el juez evidentemente lo dirija bien y pueda formular
las preguntas que él considera relevantes o que le pueden ayudar para llegar a su convicción judicial, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que es bueno. A veces me he encontrado, es cierto, que los jueces, sobre todo en el ámbito civil, no lo permiten. Dicen que vayan uno detrás de otro. Uno me dijo, no, es que yo no quiero que esto sea un partido de tenis. Blanco-negro, blanco-negro, blanco-negro. Por lo cual prefiero que usted entre uno y que luego entre el otro. También es verdad que cuando hay práctica conjunta, la sistemática puede ser diferente. No, pues mire, lo que vamos a hacer es, usted, abogado de la demandante, pregunte primero y luego que pregunte el otro. Es decir, no existe eso que se llama en Estados Unidos una cross-examination. No, existe una cosa muy pautada que a veces no sirve para aclarar conceptos cuando sobre todo existe una contradicción importante. Y esto es importante, la importancia de la función del juez a la hora de dirigir el acto de declaración de los peritos, porque a veces me ha pasado a mí, estaba en Gerona hace 3 o 4 meses y una pericial conjunta contradictoria y en ese acto se me gira el perito y me empieza a preguntar a mí. Entonces yo estaba absolutamente sorprendido, preguntándome un perito a mí, a ver, señor Orellana, ¿por qué? Y el juez lo permitía. Entonces, claro, yo lo que no voy a hacer es ponerme en contra de toda la situación. Oiga, señoría, este perito me está preguntando, ¿esto es legal? Primero, que yo no soy la parte, si acaso tiene que decir las partes, no yo. Pero claro, hay tanta diversidad que yo creo a veces incluso que los jueces se podrían poner de acuerdo entre ellos para determinar cómo se dirige, cómo se coordina, cómo se realiza una pericial conjunta de periciales contradictorias, ¿no? Porque para mí era inaudito el que un perito me preguntara a mí. El perito de la otra parte me preguntaba a mí. Yo hubiera sido incapaz de hacer esto. Y por último, y acabo, la intervención de los peritos en la vista a través de videoconferencia. Es posible. De hecho, cuando yo recibo citaciones de juzgados de fuera, ya incluso lo ponen. Usted, si lo pide o si la parte lo pida, puede informar a través de videoconferencia. Bueno, es muy cómodo, realmente es muy cómodo, te evita desplazamientos, implica menos gastos al cliente, pero sí que es realmente menos vivo. No hay esa viveza, esos nervios que tienes cuando vas a entrar a un juicio y hay cierta contradicción. Entonces yo lo que pido, lo que sugiero a los abogados que hablan de la videoconferencia es que estén todos los peritos juntos en el mismo momento y que pueda haber ese debate, ese rico debate, para que el juez pueda extraer sus conclusiones. Bien, hasta aquí llego. Voy a tratar de ceñirme, dice, ¿qué pensamos los jueces de los peritos? Esto me ha obligado a echar 25 años atrás de ejercicio profesional y yo voy a tratar de trasladar qué experiencias he tenido. Y empecé 2 años en un juzgado de primera instancia de instrucción de pueblo, 12 años en un juzgado de primera instancia, 8 años en un juzgado de lo mercantil y 4 años en una audiencia provincial. Por tanto, he visto de todo. Y esto es lo que voy a tratar de extractar en 20 minutos. Voy a hacer una exposición, qué pido a los peritos, qué recomiendo a los peritos, y luego trataré de recopilarlo al final. Voy a tratar de ser muy, muy práctico y tratando de trasladar mis propias experiencias. Hay que partir del objeto de la pericia, y esto es lo que les pedimos a los peritos. Dice el artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es el punto de partida de una buena pericial, cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos que están introducidos en el procedimiento, podemos recurrir a personas cualificadas, capacitadas, que nos prestan esos conocimientos. Por tanto, ¿qué le pido a un perito? Conocimiento científico, artístico, técnico o práctico, dice la ley. Esto es lo más importante. Los que tenemos más de 30 años nos acordaremos de un político que se llamaba Julio Anguita, que hablaba de programa, programa, programa. Yo mi intervención la resumiría en 3 palabras también: contenido, contenido, contenido. Esto es lo más importante de una prueba de pericia, el contenido, que esté bien elaborada, que sea contundente, que sea clara, que las conclusiones guarden relación con las operaciones previas de la pericia. Esto es lo más importante, al margen de todas las circunstancias que rodean a la pericial, si es judicial, si es de parte, si el perito está más o menos cualificado. Esto es así, desde mi perspectiva. Ahora bien, no podemos descuidar, y añado a mi resumen de mi intervención,
los pequeños detalles, que al final muchas veces se convierten en los auténticos elementos dirimientes en una pericial. Cuando, normalmente, y el profesor Picó lo ha explicado en su ponencia, cuando nos enfrentamos ante dos periciales bien argumentadas, bien armadas, que llegan a conclusiones totalmente contradictorias. Ahí muchas veces el pequeño detalle que no hay que descuidar es determinante. Pensemos, por ejemplo, en un supuesto de vicios en la construcción, defectos de la construcción. Dos buenas periciales, uno hecho por un arquitecto y otro hecho por un aparejador. Pues a lo mejor el pequeño detalle, que para mí tendría que ser irrelevante de la cualificación del perito, puede ser lo que dirima el pleito. O, segunda alternativa, que el juez o el tribunal no haga su trabajo. Y esto pasa muchas veces, que el juez no se implique en la pericial, que vaya a lo fácil. Volvemos a lo mismo, tenemos dos periciales de parte contradictorias, una elaborada por un aparejador y otra por un arquitecto. Y el juez, que hace mal su trabajo, y puede ocurrir, y nos ha pasado a todos, opta por la de la persona más cualificada en lugar de que la ha elaborado uno con una formación en principio menor. Por tanto, este precepto 335 es aplicable a la pericial. Ahora voy a entrar brevemente a la pericial judicial y de parte, con esta premisa previa. El 335 se aplica a una y a otra. La pericial está mencionada entre los medios de prueba en el artículo 199 y la ley no le atribuye una preferencia a este medio de prueba, pero lo que está claro es que la prueba estrella en muchos pleitos, eso es evidente. Tanto penales como civiles, que es mi experiencia, el pleito civil. En un tema de responsabilidad médica, pues la pericial, en un tema de patentes en las que se discute la actividad inventiva, pues evidentemente la pericial es la prueba determinante, ¿no? La que decide realmente el pleito. La pericial judicial y la pericial de parte coinciden en muchos de sus aspectos, en los más relevantes a mi modo de ver, aun cuando también presentan importantes diferencias que desmerecen de alguna manera el valor o la importancia de la pericial de parte. La pericial de parte a estos efectos tiene un punto de partida, alguna desventaja en relación con la prueba pericial. ¿Cuáles son los aspectos comunes? En primer lugar, los rasgos que son comunes a todos los peritos. Ajeneidad con las partes, es un cargo, la capacitación técnica o la cualificación del perito es común al perito judicial y al perito de parte, y también la voluntariedad en el ejercicio y en la aceptación del cargo. Segundo elemento muy importante en el que coinciden una y otra pericial. La regla de evaluación de la prueba, el artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dice que los informes periciales de una u otro tipo se evaluaron de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Por tanto, es una norma común de valoración y que nos tiene que marcar a todos. Y yo ya lo he adelantado en mi intervención breve cuando he intervenido. Yo estoy acostumbrado ahora a valorar periciales de parte y eso me ha hecho cambiar completamente mi perspectiva de todo. En nuestros grandes macropleitos de patentes no tenemos periciales judiciales. Y es una pregunta que haré al final, y a ver si alguien me la responde. ¿Por qué en estos pleitos donde hay un desborde medio descomunal, en el que no hay reparo alguno en gastarse lo que haga falta, en que te traen a todo el mundo de la parte más recóndita, en la que intervienen los despachos mejores del mundo, y 10 o 12 catedráticos, ¿por qué nunca hay una pericial judicial? ¿Por qué? Cuarto aspecto común de las periciales. En primer lugar, la Ley de Enjuiciamiento Civil parte de una premisa, que el perito de parte es tan imparcial como el perito judicial. Esto es una premisa de la ley. Uno y otro se someten al mismo juramento de decir verdad, de emitir y elaborar su informe con objetividad y de incluir en él lo que favorezca o perjudique a una y otra parte. Esta es una regla común. Ahora bien, esa no es la percepción que tienen los jueces, es la realidad. Yo, preparando un poco de mi intervención, pues he visto en un artículo doctrinal se hace referencia a una encuesta hecha ante centenares de jueces, a mí no me pilló o no recuerdo haberla respondido, en el que se le preguntaba, esta era la pregunta, ¿considera que el perito de parte actúa generalmente con el grado necesario de independencia y objetividad? El 65% de los encuestados dijo que casi nunca o en pocas ocasiones. Y un 35% manifestó que en la mayoría de las ocasiones o siempre. Esta distinta percepción nos conduce a las diferencias entre las periciales
que inciden en su valoración y en el crédito que damos a los peritos. ¿Cuáles son? En primer lugar, la forma de aportación de los dictámenes. A ella se ha referido el profesor Picó. En la pericial de parte se aporta con la demanda a la contestación o, si su necesidad o utilidad surge en la contestación a la audiencia previa, en los momentos posteriores que establece la ley. Por tanto, la aportación de un dictamen pericial de parte al procedimiento rige un criterio de oportunidad. ¿Y esto qué significa? Que la parte solo la aporta si le conviene, lógicamente. Si encargamos al profesor, a Rafael Orellano, una pericial caligráfica y el resultado de la pericial es contraria y dice que es cierta como, pues yo creo que me ahorraré aportar este dictamen. Este criterio de oportunidad pues condiciona un poco en nuestra percepción del informe. En cambio, la pericial judicial se solicita con la demanda, con la contestación y se nombra dentro de los 5 días siguientes a la contestación. Otro aspecto diferente que también incide en la percepción, ¿cómo se nombran los peritos? El perito de parte se escoge voluntariamente, el perito judicial sale de un procedimiento reglado de insaculación que establece la ley, con sus ventajas y sus inconvenientes. Realmente lo que aquí se ha comentado de peritos que han salido por extracción de listas que son absolutamente incompetentes, pues todos hemos tenido estas experiencias y son realmente muy desagradables. En tercer lugar, la retribución del perito. El perito de parte, el gasto es adelantado por la parte, que lo pacta con él y lo abona sin perjuicio de que luego se repercuta en la tasación de costas si es que hay condena en costas. En cambio, en la pericial judicial hay un cierto control del gasto del perito, porque el perito tiene la posibilidad de pedir una provisión dentro de los 3 días siguientes a su aceptación y el secretario judicial decide sobre la cuantía. Esta es la forma de la retribución. Esto es importante porque también existe la percepción de que quien paga la pericial o adelanta los gastos, pues normalmente sale favorecido por la pericial. Yo no sé si es correcta o no, pero esta percepción se tiene. Yo creo que no la podemos negar. En cuarto lugar, en la pericial judicial hay un juicio de pertinencia. Desde el momento en que el juez la admite, incluso puede descartar extremos concretos de periciales que considere que son absolutamente inútiles e impertinentes, y este control de la pertinencia no está en la pericial de parte, que se aporta y punto. Quinto aspecto importante que incide en la percepción que tenemos de las periciales, el control de la imparcialidad. La ley presume que ambos son igual de imparciales. Sin embargo, el perito judicial está sujeto a un proceso de recusación que está establecido en la ley, reglado con traslado, que si se estima lo que ocurre es que el perito se aparta. Es como cuando se recusa a un juez, el juez queda apartado y sustituido por otro. En cambio, la pericial de parte no, la pericial de parte está sujeto a un sistema de tachas similar al de la ley, de la testifical. Y si se advierte esa vinculación con la parte, esa amistad, ese interés en el pleito, no por ello le inhabilita para ser perito. Simplemente esa circunstancia personal se tiene en cuenta a la hora de valorar la prueba. Breve referencia, hay otros 2 sistemas de aportar conocimientos técnicos al proceso. Yo veo que muchas veces, yo haría uso, como yo si fuera abogado haría mucho más uso. En primer lugar, el testigo perito, ya hemos hecho referencia a él. Yo creo que poco más podemos añadir, ya lo dicho por el profesor Picó. Yo sí que añadiría la testifical vía informe, emitido por personas jurídicas o entidades públicas, que está regulada en el artículo 381 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se usa poco y, sin embargo, que es una prueba que suele dar muy buenos resultados. Pensemos, por ejemplo, para acreditar la notoriedad de una marca, dirigirnos a la Cámara de Comercio. ¿Alguien va a dudar de aquello que nos certifica una Cámara de Comercio con todo lo que el boato y la importancia que tienen? O en un pleito de condiciones generales sobre la conformación de un índice de referencia concreto, una prueba vía informe emitida por el Banco de España. ¿No le daríamos una gran importancia y un gran valor a este medio de prueba? A partir de lo que he dicho, ¿qué pienso de los peritos? Más que pienso, ¿qué recomiendo a los peritos? Después de haber visto 200.000 periciales en mi vida. Lo más importante, contenido de la pericial. Esto es lo más importante y lo que debe prevalecer sobre todo y anteponerse a cualquiera de otras circunstancias, el contenido.
Esta es la premisa fundamental. Un buen informe pericial debe anteponerse a todo. Lo emita quien lo emita, sea pericial judicial o pericial de parte. Hay que incluso ser valientes y apartarnos de las consideraciones y conclusiones de un perito judicial. En mi sección lo hemos hecho, incluso en grandes pleitos. Hemos optado por lo que hizo un perito de parte con preferencia a lo que hizo un perito judicial. Y los dos son buenos profesionales y no tiene por qué sentirse desautorizado un perito judicial que ha sido asignado por otro procedimiento por esta circunstancia. Pues no, pues hemos valorado la prueba de otra forma distinta y todos ustedes son muy buenos. Por tanto, es necesario solvencia argumental, claridad en la exposición, que las operaciones periciales se describan correctamente y que se lleguen a unas conclusiones que sean producto de lo que hemos expuesto hasta ese momento. Segundo lugar, capacitación. Ya entramos en los detalles, a mi modo de ver, muy importantes. Como hemos dicho, porque el detalle, como he adelantado, muchas veces dirime entre dos periciales contradictorias. Capacitación profesional y cualificación, lo que implica un esfuerzo de formación. Muy importante también la experiencia. Y todo ello debe indicarse en el informe. No tengamos miedo a parecer unos soberbios. Mira qué cacho currículum, 10 folios de currículum. Bueno, pues muchas veces un pequeño detalle sobre mi experiencia en una faceta concreta que tiene que ver con este pleito. Pensemos, por ejemplo, en un pleito de patentes en lo que al final se discute qué ha ocurrido en el proceso de tramitación y tenemos a un tramitador y que tiene experiencia además en ese sector. Bueno, pues esto resulta de su currículum. Pues es importante detallarlo. No tengamos miedo, por tanto, a exhibirnos y a indicar en nuestro currículum cuál es nuestra experiencia y cuál es nuestra capacitación. En tercer lugar, la objetividad. Muy importante. Debe, como hemos dicho, el informe pericial incluir aspectos favorables y aspectos contrarios a la parte. Debe analizarse todo con objetividad, sea perito judicial, sea perito aparte. Hemos de evitar aquellas periciales que parecen hechas al dictado de la parte. Eso pasa muchas veces. Que prácticamente está escrita por la parte, que coincide la pericial con lo que se dice íntegramente en la demanda o esa sensación de que el perito está casado prácticamente con la parte que le propone. Esto hay que tratar de evitarlo. Muchas veces será inevitable porque el perito avala las conclusiones de quien la ha propuesto. Pero hay que tratar de por lo menos aparentar una cierta lejanía con la parte que me ha propuesto. Muy importante también, todo extremo de la pericia aconsejo que sea aportación del perito. Es una experiencia que yo he tenido muchas veces, por ejemplo en periciales contables. Se introducen factores, por ejemplo, el perito hace un buen informe, pero la evolución, pues la empresa ha facturado un 20% más o ha incrementado facturaciones 5, 10, 15. ¿Y ese dato dónde sale? Sale un buen letrado. Me lo ha dicho la parte. Pues ya está. Esto es un dato que puede desmerecer completamente el contenido del informe y es un dato de parte al final. Bueno, es posible que te lo indique la parte, que te dé la pista, pero tú sácalo y exponlo en tu dictamen como si fuera un dato propio, porque si no esto contamina el dictamen. Otro consejo relevante, evitar consideraciones jurídicas. Los dictámenes jurídicos como tales, el Tribunal Supremo han dicho que no son pruebas periciales. Es decir, al juez no se le puede dar, como yo he tenido en un pleito sobre el 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, una norma reciente que está suspendida porque es... Bueno, pues me presentaron 4 o 5 dictámenes de catedráticos que entraron en el pleito pues porque las periciales de parte entran como entran. Pero en realidad, pues estos son consideraciones jurídicas que yo me las tengo que buscar y que no tienen que ser probados, salvo el derecho extranjero. El derecho extranjero sí que tiene que ser objeto de prueba. Hay muchos peritos, además, que no solo quieren sentar consideraciones jurídicas, sino prácticamente poner la sentencia. Tampoco puede ser. Yo recuerdo, en los pleitos de accidentes de tráfico, saben que las lesiones están baremizadas, ¿no? Y están valoradas, ¿no? Y cuando hay una pluralidad de secuelas, la ley establece una fórmula matemática que un niño de tercero de la ESO te la hace, pero un juez es incapaz de hacerlo. Aparece B alta, B baja, entre paréntesis multiplicado por 2, dividido por 7. Y hay
peritos que te cuantifican hasta el céntimo de lo que le corresponde a una determinada lesión. A mí eso me parece que no es procedente. Búscate la vida y calcula tú cuál es la indemnización que corresponde aplicando una fórmula matemática que no tiene mucho misterio, la verdad. Es relevante, pongo también, análisis personal del objeto de la pericia. Esto puede ser determinante en el resultado. Pensemos en un pleito de transporte, en que hay dos periciales contradictorias sobre los daños en una determinada mercancía. Las dos periciales son perfectas, son sesudas, son bien argumentadas. Pero hay un perito que vio personalmente la mercancía y el otro que ha visto fotografías. Bueno, pues esto es un elemento relevante que puede dirimir una contienda. También proximidad en el tiempo con los hechos que son objeto de la pericia. No es lo mismo en este mismo pleito que el perito realiza su pericia de hechos ocurridos hace 2 años que el perito que fue el mismo día en que la mercancía se recepcionó en el puerto de Barcelona. Otra cuestión importante, evitar. El perito debe evitar, en la medida de lo posible, que en su informe pericial introduzca hechos. Los hechos tienen que estar expuestos en la demanda, y esto es difícil. Y el perito, si no se lo ponen fácil, pues tiene que tener la habilidad para enlazar sus extremos y sus conclusiones a lo que aparece en la demanda o en la contestación. Ahora tenemos un asunto sobre la mesa. No puedo avanzar mucho porque está todavía objeto de deliberación, pero bueno, es un accidente en un barco que entra en una dársena y en el proceso de amarre, de atraque, se producen daños. Bueno, la demanda es muy escueta a la hora de detallar cómo ocurrió el siniestro. En cambio, el perito, que la pericial es magnífica, folios y folios y folios sobre las condiciones de la dársena, metros de los amarres. ¿Esto es posible o no es posible? Pues aquí se discute mucho. Bueno, pues el perito tendrá que ser habilidoso para tratar de enlazar todas esas circunstancias de hecho introducidas con su informe que no están específicamente en su demanda. Bueno, pues en la demanda en algún lado hará pues, las circunstancias del puerto. Bueno, pues eso me puede habilitar para tratar de exponer estos elementos de hecho. Pero es muy discutible y se discute, oiga, es que esto no está en la demanda y yo no me puedo ofender. ¿Por qué me está usted midiendo los metros de los amarres si esto no está en la demanda? Y entonces nos introduce un problema a todos, ¿no? De resultado incierto. Muy importante. Y yo creo que en 2 minutos termino y me ajusto a los 20 minutos. El perito debe preparar muy bien su intervención en la vista. La ponencia que nos ha dado Rafael Orellana hay que sabérsela de memoria. Ahora tengo en mente una pericial. El 347 hay que saber que no me pueden preguntar sobre un juicio crítico de un informe contrario o que pueden pedir ampliaciones en mi informe pericial. Todo esto hay que saberlo y tengo que estar preparado. Yo recuerdo una pericial en un perito, hizo un informe más o menos bien hecho, pero bueno, el letrado lo desarmó de tal manera al perito que llegó a admitir que él no había hecho ni tan siquiera la pericial, sino que lo habían hecho unos colaboradores suyos. Porque fue mal preparada la vista. Fue una vista que yo creo que la tendríamos que exponer una tensión extrema, porque el letrado fue inmisericorde con ese perito, quedó en evidencia de una forma y todos lo pasamos muy mal, la verdad. Ahí sufrió hasta el agente judicial, porque realmente lo pasamos muy mal. Y al final, pues bueno, si aquí hay peritos, sobre todo peritos que están empezando, pues que preparen bien la vista, hay que prepararla. Porque puede arruinar incluso un buen dictamen. Cuando un perito llega a admitir en la vista que él no ha elaborado el dictamen, pues el dictamen ya no vale para nada. ¿Es recomendable una pluralidad de periciales? Hay quien dice, bueno, pues 5 periciales me van a valer más. Y estamos ya en una guerra de número o de peso. Yo creo que no, sinceramente. Es mi entender, es mi parecer. Hay 5 periciales a un mismo extremo y esto abunda sobre la razón de quién hace y quién actúa de esta manera. Pues yo sinceramente creo que no. 2 cosas sobre lo que le pido también a los jueces. En primer lugar, que se impliquen en la pericial, que hagan un esfuerzo de interpretación, que presciendan que si es pericial de parte o pericial judicial. Que la sana crítica es una regla indeterminada, que exige
darle contenido. Que el libre arbitrio que seduce esta regla no es arbitrariedad. Yo he criticado a periciales, yo puedo criticar a muchos jueces. Yo he visto periciales, asuntos de muchísima cuantía, en pleitos muy como los que vemos normalmente, la verdad, en mi sección, en que el juez dice, me merece más crédito esta pericial que la contraria, sin explicar por qué. Pues eso no es aceptable. Por tanto, hay que ser exhaustivos en el análisis y hay que explicar y hacer un juicio crítico de todas las pruebas, incluso de la que descarto. Y por último, y cierro la pregunta que he hecho al principio. ¿Por qué en nuestros grandes pleitos, y la traslado al personal, por qué en nuestros grandes pleitos de patentes, por ejemplo, farmacéuticas, hemos visto la nulidad de la atorvastatina, que es el primer medicamento del mundo, una infracción o nulidad de la Viagra, por ejemplo, o de la quietapina, que se juegan miles y miles de millones de euros? Y solo hay periciales de parte, muchas, porque vienen 5 peritos por un lado, 5 peritos por otro. ¿Por qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Se desconfía de la pericial judicial? ¿El letrado pierde el control de lo que me puede hacer un perito judicial? No sé cuál es la respuesta. Con esto doy por mi intervención y a ver qué nos... Gracias. Muchas gracias a los ponentes que me han precedido, el señor Ribelles y el señor Rafa Orellana, con los que mantengo una buena relación y además me merecen toda mi admiración porque habéis visto la profundidad con la que tratan cada uno de los aspectos que han desarrollado hoy aquí. Por tanto, muchas gracias por precederme y por el listón tan alto que habéis puesto. Tengo una ventaja. La única ventaja que tengo es que mi intervención, que va a durar escasamente 20 minutos, y donde vamos a dar algunos brochazos, se aleja de la temática que hemos estado abordando hasta ahora, desde la primera mesa hasta el señor Ribelles. Por lo tanto, de alguna manera me facilita las cosas que no tengáis una referencia comparativa porque los temas son distintos. Ahí juego ya con cierta ventaja y me tranquiliza. Si hasta ahora las ponencias y las intervenciones que hemos oído, el objeto de esas intervenciones era la relación de los peritos con los juzgados, mi intervención es o versa sobre lo contrario, o si queréis sobre otra perspectiva muy distinta, la relación de los gabinetes periciales, de los peritos como profesionales, con los clientes, y específicamente cómo desarrollar el negocio de un gabinete pericial. Entendamos un gabinete pericial como la conjunción, la confluencia de varios profesionales unidos con distintas formas jurídicas, desde una comunidad de bienes donde compartimos gastos, hasta una asociación, un partnership, más sólido o más estrecho. O hasta el perito individual que está trabajando en su casa con un ordenador. El denominador común de todo esto es que son profesionales que venden, ofrecen y prestan servicios profesionales. Y ahí está la gran diferencia, una de las grandes diferencias respecto a una empresa que vende producto o que vende servicios no profesionales. Las dos características básicas de las firmas de servicios profesionales, con independencia de la forma en que desarrollen esa actividad, son dos. Una es que el servicio está vinculado íntimamente con la persona que presta el servicio, con el profesional. El cliente suele querer ese profesional, y contratar a ese profesional, y no a otro. De ahí tenemos problemas cuando hacemos trabajos de consultoría en los apalancamientos, que significa que los socios o las personas que nos manifiestan que tienen un gran trabajo sobre la mesa, con multitud de periciales, multitud de vistas, nos manifiestan uno de los grandes problemas de las firmas de servicios profesionales en general y de la abogacía, arquitectura y peritos especialmente, que es el trabajo lo tengo que hacer yo. El cliente quiere que esté yo, quiero que desarrolle el trabajo yo y quiere que vaya al juicio yo. Y eso hace que, en definitiva, esa dificultad de desprenderse del trabajo que podría estar desarrollando en sus primeras etapas, por ejemplo, para investigar o para redactar ciertas partes del informe, podrían estar haciéndolo otras personas menos cualificadas, es decir, estudiantes,
peritos con menos formación, partes más fáciles de esos dictámenes que luego se revisarían por el socio o por la persona o el titular, digamos, senior, hace que sea difícil trasladar eso y contratar gente que lo haga, porque el cliente parece que quiere que todo lo haga el socio o la persona responsable del dictamen. Esa sería la gran primera característica, esa vinculación íntima con el trabajo que desarrollan los profesionales. Y la segunda es lo que podríamos llamar coste de oportunidad. Cada hora que dedica un perito a una determinada tarea, no puede dedicárselo a otra. Si os fijáis, la segunda conclusión o colige de la primera, deriva de la primera. Y es que cuando yo estoy dedicando una hora a redactar un informe o a preparar el juicio de la mañana siguiente, estoy dejando de hacer, sacrifico, es decir, coste, otras oportunidades. Y como mis horas son limitadas a lo largo del día, hace que tenga que ser muy cuidadoso, que tenga que vigilar mucho dónde dedico cada hora. Y lo más curioso que nos encontramos, o sorprendente que nos encontramos en los trabajos de consultoría con los despachos o las firmas de servicios profesionales, es que pocos despachos o pocos profesionales conocen cuál es su coste hora. Si no conocemos el coste hora, es muy difícil ser rentable en un despacho, porque no puedes discriminar ni conocer el coste de oportunidad. Por tanto, eso hace que en esos brochazos, 10 brochazos, que es un número aleatorio, podrían ser 11, podrían ser 9, pero nos ha parecido que la cifra de 10 podría resumir bien las características del proceso de venta o de promoción o de atracción de clientes del perito. La introducción que he hecho nos conduce a lo que sería la primera clave, la estrategia. Hemos de tener una estrategia. La estrategia tiene dos grandes objetivos, o cumple dos grandes funciones. La primera es que, como nuestros recursos de profesional son muy limitados y son las horas que podemos dedicar a un trabajo activo, porque no hacemos productos, no tenemos maquinaria que haga eso, al menos hoy se está hablando, ya sabéis, de inteligencia artificial, incluso ya hay Watson, el programa ROS de IBM, Watson, lo que está haciendo ya, se han hecho experimentos, están haciendo pruebas que están funcionando bastante bien para emitir fallos judiciales o dictámenes. Hace muy poco, hace 2 días, se publicó en Expansión un estudio de una universidad inglesa en el que una máquina basada en la inteligencia artificial había conseguido un índice equivalente del 79% a los fallos que dictaría un juez humano. Por lo tanto, estamos avanzando, pero todavía nos queda muy lejos, y especialmente para los despachos pequeños o individuales. Por tanto, la estrategia nos sirve para saber dónde asignamos las horas y saber si estamos asignándolas bien. Y la segunda gran función de la estrategia de ventas es cuando ya sabemos dónde tenemos que asignar ese tiempo, que en la práctica significa que asignamos un 20% a promocionar mi negocio, y dentro de ese 20% de los distintos medios que tengo para promocionarlo, visitas comerciales, escribir artículos, intentar colaborar con la prensa, ¿a qué le dedico? ¿Qué es lo más efectivo? ¿Qué es lo que provoca un mayor retorno de la inversión? Para eso nos sirve la estrategia. Y la segunda gran función de la estrategia es poder saber cuándo tenemos que rectificar, darnos indicadores de gestión. Es decir, ir avanzando en un camino y ante un obstáculo que puede parecer insalvable o es insalvable, nos da la posibilidad retrospectiva de mirar atrás y ver cómo hemos avanzado hacia ese camino. Por lo tanto, nos da una metodología. Para eso sirve la estrategia. ¿Qué ocurre la mayoría de veces cuando vamos a los despachos? Que hay una estrategia absolutamente vacilante que va cambiando en función de las circunstancias, por lo tanto no es estrategia, o bien es una estrategia poco disciplinada, falta la disciplina necesaria para aplicar ese camino estratégico. Y lo que ocurre es que van dando vaivenes y en función de las circunstancias van trabajando hacia un lado, quitando horas de ese trabajo y dedicándoselos a otro, no teniendo tiempo para promocionar su negocio y especialmente
no atraen a los clientes apetecibles, aquellos que denominamos rentables. El problema de los profesionales, abogado, yo en mi caso, en este caso consultor, antes era abogado, o de los peritos, no es atraer clientes, todos tenéis clientes. En realidad, atraer los primeros clientes es fácil. La dificultad, el gran problema es que sean clientes rentables y que produzcan en el despacho un margen suficiente. Por tanto, el margen lo asociamos a rentabilidad. Y esa rentabilidad es la que a nosotros nos preocupa. No nos preocupa atraer clientes. No asesoramos sobre cómo atraer un gran volumen de clientes, a no ser que vuestro negocio pase por un negocio que se llama de commodities o de procesos. Es decir, en el caso de los peritos ya hay alguno en Estados Unidos y en España ya hay alguno que ya lo está haciendo, muy pocos, o los abogados que, para resumirlo mucho, venden contratos que el usuario, el cliente, puede descargarse por Internet entre 9 y 10 euros. Y están certificados por abogados. Algo parecido hay en Estados Unidos y aquí en España algo parecido, aunque con grandes matices diferenciales, con los peritos. De eso hablamos de commodities, hablamos de periciales muy estandarizables y poco adaptadas al problema o la situación problemática del cliente. Una vez tenemos la estrategia, o tenemos esa concepción estratégica, esa es una herramienta que os puede ayudar y explicada muy brevemente. Si os fijáis, hay 4 cuadrantes, el cuadrante de vuestra izquierda y el cuadrante de vuestra derecha, o la columna de los 2 cuadrantes izquierda y derecha. La primera columna se dirige a los clientes que ya habéis tenido o tenéis. Y la segunda columna, la de la derecha, se refiere a aquellos nuevos clientes. Una firma de servicios profesionales tiene 2 formas de generar ingresos, es decir, de vivir, de ganarse la vida. Una es generando nuevos encargos de los clientes actuales, de los que tengo, o bien captando nuevos clientes, encargos de nuevos clientes. Y son las 2 vías para captar, para generar ingresos. Esta tabla, de alguna manera, recoge o resume, esta matriz combina dos criterios que son los mercados y servicios, y dentro de esos mercados y servicios, los nuevos y los actuales. Es decir, lo que estáis haciendo actualmente en vuestro despacho, como peritos, y lo que podríais hacer si os proponéis desarrollar nuevos servicios. Y exactamente lo mismo con los clientes. Vuestros clientes actuales que lo son o lo han sido, y otro segmento del cliente al que podríais acceder. Cruzando estos 2 criterios, mercados, servicios y nuevos actuales, tenemos 4 etiquetas o 4 cuadrantes. La penetración del mercado significa mercados actuales con servicios actuales. ¿Qué significa? Pues que hemos de preguntarnos si nuestra estrategia de venta puede ser vender más de lo que he vendido o algo que tengo en el despacho y que los clientes que he tenido no lo hayan contratado. Por tanto, aprovechar nuestros clientes actuales para saber si podemos ampliar su capacidad de compra, es decir, podemos venderles más, o venderles cosas que ya estamos haciendo, servicios que ya estamos haciendo y que no han comprado o están comprando a otros peritos. Si nos vamos abajo, desarrollo de servicios, fijaos que cambia, mercados actuales, servicios nuevos. Hacemos un listado de clientes que han consumido, que han comprado, que nos han contratado una pericial y determinamos si esos clientes, si no necesitan más servicios de los que estoy yo ofreciendo, prestando, puedo diseñar, puedo desarrollar, modificar o innovar un servicio que puedan necesitar. Por ejemplo, un dictamen pericial puntual para ir a un juzgado o para defender una tesis en un juzgado con un abogado sería un servicio. Pero podemos intentar desarrollar, crear, innovar o modificar mi servicio para que de alguna forma facilite la contratación futura de más servicios. ¿Una cuota, a lo mejor? Es una pregunta que abro y dejo encima de la mesa para debatir luego. La idea básica es nuevos servicios a los actuales clientes, porque lo que no podemos pretender es que si no desean o no recurren con frecuencia a nuestros servicios, no sigan comprando sus servicios. Por lo tanto, hemos de innovar, hemos de desarrollar otros servicios. Nos vamos a la columna de la derecha y ya veis que expansión de nuevos mercados e innovación global. ¿Qué significa? Captación de nuevos clientes. Fijaos que la primera, expansión de nuevos mercados, relacionan mercados nuevos con servicios actuales. Aquí lo que estamos diciendo es,
Nuestros clientes actuales son abogados. Hacemos un análisis de nuestra cartera de clientes en los 2 últimos años, por ejemplo, y vemos que la mayoría de nuestros clientes son abogados procesalistas, casi especializados la mayoría en el ámbito civil, que nos han contratado periciales relativas a daños o perjuicios relacionados con la construcción. La columna de la derecha lo que nos está diciendo que es una estrategia de venta sería intentar ampliar nuestros servicios, es decir, dirigirnos a un público distinto, a un mercado distinto, por eso hablamos de nuevos mercados. Quizás mi cliente podría ser no solo un especialista en procesal, sino alguien que estuviera en el departamento de mercantil o el departamento de mercantil de un despacho de otras dimensiones, en el que no de forma frecuente, pero sí de forma esporádica, pudiera contratar mis servicios periciales. Sería menos frecuente, pero seguramente el volumen de las operaciones sería más alto y eso ampliaría el margen. La idea básica, nuevos mercados, es decir, nuevo público, nuevos clientes, con mis servicios bien actuales o bien modificados, que es la parte de abajo, innovación global. Aquí lo que hacemos es dirigirnos a un nuevo mercado con un nuevo servicio. Lo que queremos, estamos estancados en nuestras ventas, nuestros márgenes son bajos, la presión de la competencia es alta, la presión de precios por parte de los clientes cada vez es mayor y necesitamos aplicar estrategias distintas. Uno de estos cuadrantes, en esta matriz, puede daros una idea sobre un cambio estratégico en vuestras ventas. La de abajo, la innovación global, es ir a nuevos mercados, esos despachos nuevos en los que hemos estado hablando ahora, y un producto o un servicio nuevo. La segunda idea es segmentar. Ya tenemos la estrategia, tenemos un marco estratégico y queremos segmentar. ¿Qué significa segmentar? Como nuestros recursos son limitados porque tenemos que desarrollar el encargo nosotros, trabajar en el informe e ir a juicio, o lo hace alguien, nuestro socio, o lo hace un compañero, pero en definitiva lo hace la firma, cada una de las personas que compone la firma profesional, nuestros recursos son limitados y hemos de dirigir muy bien nuestro tiro. Y eso es segmentar. Es preguntarse a qué clientes voy a ir, de qué características sociodemográficas, qué tipo de despachos, grandes, medianos, pequeños, ubicación territorial, facturación. ¿Cojo el índice de expansión? ¿Cojo los 50 despachos que aparecen en el índice de expansión anuales? ¿Por qué no me dirijo allí? ¿He ido a ese mercado? En ese cuadrante que decíamos, ¿he explorado ese mercado? Si no lo he explorado, sería una oportunidad. Segmentar significa trocear el mercado, trocear y conocer el perfil de los clientes a los que voy a dirigirme. Sean actuales, que la regla o el criterio esencial sería el que ha sido más rentable, el que me ha contratado operaciones de más margen, tenemos que dedicar más recursos, es decir, más tiempo mío, que a aquellos que no me han generado tanto margen. Y a los potenciales, quizás tengo que buscar operaciones de más margen o si quiero más volumen, tengo que dirigirme a pequeños despachos o abogados individuales, a muchos más. Pero para eso he de cambiar mi gestión interna, porque puede ocurrir que el gran volumen de asuntos pequeños, con márgenes pequeños que me llegue al despacho, haga que tenga tanto trabajo que no pueda dar la calidad necesaria a mis informes, lo que hace que la reputación disminuya. Nuestro camino, el que intentamos sugerir siempre y aconsejar, es que elaboremos o desarrollemos nuestra reputación. Cuanto más alta sea nuestra reputación en el mercado, menor incidencia tendrán los precios en nuestros servicios. Esa es la idea. Tercero, localizar. Ya tenemos segmentados nuestros clientes y hemos de localizar en el sentido genérico de la localización. ¿Dónde están? ¿Qué leen? ¿Dónde van? ¿Dónde podemos conectar con ellos? Es saber dónde están mis clientes, bien físicamente o bien por Internet. Estas son algunas estadísticas sacadas del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General de la Abogacía, o bien un estudio que hizo el Colegio de Abogados de Barcelona para el Partido Judicial de Barcelona, que es el segundo más grande de España. ¿Dónde están los abogados actualmente, que son los clientes potenciales o actuales de la mayoría de peritos judiciales, sino de todos los peritos judiciales? Pues la mayoría de ellos están en Facebook y en LinkedIn, 35% y 29% en LinkedIn, y en Twitter el 17%. Varía un poco la estadística del
del estudio del Colegio de Abogados de Barcelona, donde nos dicen que el 41% está en el LinkedIn. Por tanto, si yo segmento público abogados de Barcelona, la mayoría está en el LinkedIn y he de trabajar más ese perfil que, por ejemplo, Twitter, que solo hay un 11%. Esto es el estudio que se hizo en el 2012 y han variado un poco las cifras, ha subido algo más Twitter, Facebook ha subido un poco y LinkedIn se mantiene como el gran pilar de las redes sociales de los abogados. Cuarto, metodología. Tenemos que aplicar una metodología. La venta es un proceso, y es un proceso riguroso, serio, incluso con tintes científicos. Es decir, cuanto más rigurosos seamos en la aplicación del proceso de venta, más resultados se obtienen, y podemos medirlos especialmente. Tenemos dos grandes fases o etapas del proceso, ya lo hemos dicho, la captación de nuevos clientes, con dos subfases o dos etapas, que sería la atracción y el cortejo. ¿En qué consiste la atracción? En desarrollar la reputación de tal manera que nos convirtamos en un imán para los clientes. Es decir, que los clientes empiecen a interesarse por nuestro trabajo. El cortejo, una vez tenemos un público que es el segmentado, indiferenciado, el cortejo es ponerle cara, que el cliente nos llame o nosotros vayamos a verle directamente porque creemos que hay una oportunidad. Le ponemos cara, individualizamos la venta. Luego viene la parte de fidelización, que es la satisfacción, es el contenido del que hablaba el señor Ribelles, del informe. No olvidemos que, en definitiva, a pesar de la tecnología, aproximadamente el 70% de las ventas de un despacho profesional, en general, un gabinete de servicios profesionales, proviene de los clientes satisfechos, familiares o conocidos amigos. Un tanto por ciento que oscila entre el 20% vienen de otros profesionales. Por ejemplo, en el caso de los abogados, procuradores. En el caso de los peritos, otros abogados, procuradores, etc. Y el resto, aunque cada vez va aumentando, proviene de las redes sociales como venta directa. Las redes sociales es un gran canal de multiplicación de oportunidades. Aunque sí que hay peritos, y lo sabemos, y nos consta, y lo hemos analizado, que están vendiendo por Internet. Es decir, hacen que les contraten por Internet, pero significa que contratar por Internet es, oye, quiero hablar contigo porque estoy interesado en esto, he visto que estás escribiendo sobre esto, etc. Y vamos a verlo, y entramos en la fase de cortejo. Quinto, medios de atracción, y solo nos vamos a detener en un par de ellos, aunque vamos a mencionarlos. ¿Cómo podemos mejorar nuestra reputación y atraer a un público potencialmente interesado en nuestros servicios? Es decir, aumentar nuestra reputación. Estos son los canales que, a nuestro juicio, tanto desde el punto de vista doctrinal, de investigación, y desde el punto de vista práctico, luego aplicada a los despachos profesionales, hemos constatado que funcionan mejor. La formación, lo que estamos haciendo aquí. Un perito, cuando un perito se dirige a los abogados que estáis sentados aquí, o que pudieran estar sentados aquí si cambiamos el escenario, y les habla de un tema de interés, por ejemplo, el contenido de un dictamen, un caso que haya llevado, cómo lo ha desarrollado, el resultado. Es decir, cuando un perito habla a sus futuros clientes o potenciales clientes de algo de interés, suelen producirse oportunidades, suelen atraerse oportunidades. Las publicaciones significan artículos o apariciones en prensas de forma indirecta cuando nos citan como experto. ¿Por qué hay tantos abogados que aparecen en Expansión y no he visto en los últimos 2 años ningún perito? Ninguno. No hay un solo artículo de Expansión donde se cita un perito. La opinión de un perito, ¿por qué? Y es uno de los periódicos claves, hoy en día, de los pocos además claves, para conseguir operaciones de margen y para conseguir reputación frente a los clientes potenciales que son el núcleo de los peritos, que son los abogados. Visitas comerciales, podríamos extendernos mucho en mi último libro, que va adaptado a los abogados, se llama La venta de servicios jurídicos. Si os interesa profundizar en alguno de estos medios de atracción, os pueden servir ciertas cosas. Las visitas comerciales significa ir a ver a la persona o al cliente potencial que crees que puede haber una oportunidad con él. La promoción de red de contactos a través de Internet o a través de lugares físicos, relacionándonos en otros ámbitos distintos a la profesión, los directorios. Hay muy pocos directorios de reputación aquí, en España no hay ninguno, en Estados Unidos hay, en Inglaterra hay, en los países anglosajones hay directorios de peritos como Chambers, por ejemplo, sirven para ir generando reputación. Y la publicidad. La publicidad es el último medio que incluyo, porque la publicidad solo funciona si nos dedicamos, publicidad tipo Arriaga Asociados. ¿Conocéis Arriaga Asociados? O
o la publicidad que empezáis a ver de Durán en los cines, de Durán y Asociados en los cines, antes de la película, pues ese tipo de publicidad solo sirve para determinados servicios periciales, que son aquellos más comoditizados. Otra cosa es trabajar la publicidad de marca, pero eso es distinto. Una cosa es intentar promocionar servicios concretos de un despacho profesional y otra es intentar fomentar la reputación de marca. Son dos cosas distintas. Para lo primero, la publicidad solo tiene sentido en servicios de poco valor añadido. Sexta, el cortejo. Hemos visto la primera fase, la atracción. ¿Cómo se corteja? En realidad solo quiero daros las fases, y solo tenemos tiempo para ver las fases del cortejo y simplemente destacaros aquella en donde creemos y hemos analizado que los despachos profesionales, peritos, abogados especialmente, fallan más. Tenemos la preparación de la visita del cliente, del abogado. Cuando yo ejercía como abogado, estuve 15 años ejerciendo como abogado, los últimos 10 como socio de un departamento procesal, me encontraba que cuando buscábamos un perito, solo 2 de los que tratamos a lo largo de 10 años vinieron con los deberes hechos. Nos conocían, habían mirado la web, sabían quién era yo. Eso, además de mostrar una preocupación hacia vuestro cliente potencial, hace que empiece a generarse una confianza respecto a las capacidades vuestras de investigación. Además de que, en cierta manera, adulas a tu interlocutor. Pero eso es lo de menos. Porque si eres profesional intentas aislarte de eso y pensar, caray, ves que ha hecho los deberes. Es decir, te está mostrando cosas que podríamos calificar como promesa de servicio. Así funcionará. Esa es la certidumbre que me dará. Es riguroso en su trabajo. Está dando esos mensajes el perito. El diagnóstico de la situación para nosotros es muy importante y la propuesta. Pocos peritos, solo uno, nos ofrecieron antes del informe lo que ellos llamaban una propuesta. Pero no una propuesta de esto vale tanto, haremos esto, no. Una propuesta donde habían un par de páginas de lo que ellos consideraban los escenarios posibles del dictamen. Esto, cuando lo recibíamos y lo comparábamos con otros en nuestro despacho, éramos unos 15 abogados, nos daba una fiabilidad comparativa mayor respecto a otros, porque veíamos que se habían estudiado ya el tema, que como mínimo de forma preliminar tenían una serie de ideas que a nosotros nos estaban dando. ¿Cuál es el peligro? ¿Que luego no los contratemos? Es cierto, existe. Que hagamos un trabajo, y a todos nos ha pasado, pasemos un presupuesto con un par de hojas donde ponemos análisis de la situación o diagnóstico de la situación y propuestas preliminares, es decir, adelantamos esa promesa de servicio y nuestras capacidades. Puede ser que no nos contraten, pero la probabilidad es poca. Normalmente acabamos contratando, y por experiencia seguramente como compradores de servicios lo sabréis, a los que trabajan y son más minuciosos en ese contenido ya preliminar. Como séptima clave, la satisfacción. La satisfacción enlaza mucho con lo que decía el señor Ribelles sobre el contenido. En mi experiencia de abogado y ahora como consultoría de servicios, hay un medio de atracción que funciona de forma inexorable, que es un perito cuyo dictamen tiene un contenido profundo, no horizontal, profundo, sale de las normas establecidas y de formularios, o de frases o de lugares comunes, cuando aporta datos estadísticos contrastados con fuentes, cuando las conclusiones no solo se limita a exponerlas, sino que te contraconcluye, es decir, te dice qué conclusiones podrían alegarse contra las suyas y la defensa posible. Cuando eso ocurre, tienes profundidad de contenido y tienes calidad en el dictamen. Eso es el contenido. Y eso es la calidad, es la satisfacción mayor que provoca al cliente. Pero no solo eso, sino que si además te preparas el dictamen y te lo preparas bien, últimamente he tenido la oportunidad de revisar más de 16 juicios por un trabajo de consultoría, relacionado con interrogatorio de peritos y testigos, y he recordado la sorpresa que a veces había tenido de que peritos llegan al juzgado y no tienen preparado el dictamen. No se han preparado, no han leído por encima en diagonal el dictamen. Y evidentemente, lo que decía el señor Ribelles, hay un ataque absolutamente bestial de los abogados contra esos peritos. Por tanto, eso desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de percepción judicial y para conocer
cómo se está desarrollando el perito en la vista. Pero desde el punto de vista de venta, es decir, de atracción de otros clientes, no olvidemos que el juicio es el gran escenario donde se tangibilizan los servicios del perito. El dictamen y el juicio, y no hay más. Y el juicio, las capacidades orales, la preparación rigurosa del dictamen, la capacidad de exponer, de responder al juez, de responder los alegatos o contrarréplicas de los otros peritos, eso hace que el abogado que está escuchándote, que es tu cliente, se fidelice, es decir, confíe todavía más en ti y esté dispuesto o se lo predispongas a contratarte más. Pero no solo eso, sino que los abogados contrarios, es decir, las otras partes, estamos viendo, esto ya es algo que sabéis, pero lo estamos, digamos, cuantificando, que cuando eso ocurre, cuando se demuestran esas capacidades, las partes contrarias acuden o llaman o se ponen en contacto o le piden una tarjeta al perito que han visto actuar así en un juicio. Por tanto, la calidad, en definitiva, es el gran bastión del proceso de ventas junto a la capacidad de atracción, el cortejo. Y por último, o ya para acabar, tenemos que mantener a los clientes que hemos tenido y no olvidarlos y no dejarlos en el olvido, y es muchas veces lo que hacemos. Muchos clientes que nos han contratado, olvidamos que puede que no tengan más asuntos en esos momentos, pero son grandes fuentes de recomendación. La pregunta que también pongo encima de la mesa es ¿cuántas veces nos hemos preocupado de intentar que los clientes que hemos tenido nos recomienden de forma activa? Medir. No se puede gestionar un proceso de ventas si no medimos. Indicadores de ventas, cuántos clientes existentes me han contratado, es decir, cuántos han recurrido de nuevo a mí después de contratarme una primera vez, qué margen me han dejado, cada uno cuánto tiempo más o menos he dedicado, qué rentabilidad tengo por cliente, en definitiva, toda una serie de indicadores que nos pueden ayudar a mejorar nuestra estrategia y procedimiento de ventas. Y por último, las habilidades. Destacar solo 3 habilidades. La proactividad. Estamos en un mercado, como os he comentado, y lo sabéis perfectamente, altamente competitivo, en un entorno feroz, donde estamos en un juego de suma cero. Es decir, el mercado legal en España mueve aproximadamente unos 6.500 millones de euros. Eso significa que una parte es para los peritos, relacionadas con peritos judiciales, con los abogados, pero es un mercado muy pequeño, donde las operaciones grandes son pocas, y las operaciones internacionales también son pocas. Por lo tanto, eso quiere decir que, en definitiva, lo que está haciendo alguien hoy como trabajo pericial o un abogado tiene que arañárselo o se lo ha arañado a otro abogado, a otro despacho, porque no hay tanta demanda y hay una gran oferta de servicios periciales y de servicios jurídicos, abogados en general. Por lo tanto, hemos de mantener una actitud proactiva, es decir, estrategia, procedimiento de venta, indicadores de gestión o de ventas y dirigir nuestros esfuerzos de una forma activa a conseguir nuestros objetivos y no esperar, que es el marketing o las ventas que se hacían en los años 70, 80 y casi hasta el año 2000. Esperabas a que vinieran los clientes. Ese era el único marketing que se hacía, que llamaran a la puerta. 3 habilidades básicas: la proactividad, la resiliencia. Las ventas, la mayoría de ellas obtienes como respuesta un no. Pero eso es lo normal. Lo excepcional es que en el momento que vayas a presentar tus servicios, una presentación activa de ventas hacia despachos que creáis vuestros clientes potenciales, hacéis un dossier más o menos profesionalizado, bien hecho, donde ofrecéis vuestros servicios profesionales e incluso innovados respecto a la competencia. La mayoría en ese momento dirán que ya tienen un perito, o ya tienen o no lo necesitan, o que ya les llamaremos. Eso es el no, pero un no ahora no significa que pueda haber dentro de un tiempo un sí. Tenéis que hacer un seguimiento más o menos activo de esos que os han dicho que no. Algunos será que sí, pero la mayoría será que no. Y la resiliencia es la capacidad de superar, de afrontar la adversidad, es decir, decir, bien, no pasa nada, la mayoría nos dirá que no, pero alguien me dirá que sí, y además recordad que vendéis servicios profesionales y los servicios profesionales requieren que se fraguen lentamente. Primero se fragua la relación y como consecuencia de la relación viene la venta, no al revés, no es un producto. Nos vendemos a nosotros, vendemos confianza, conocimiento, expertise y todo eso requiere que se vaya fraguando una relación. Y normalmente cuando tienes la relación con alguien te invitan, te llaman. Esa es la idea de la resiliencia, no asustarse, no venirse abajo por los nos. Y por último, la asertividad.
Hablando con muchos de vosotros, no los que estáis aquí, sino peritos y abogados, no acaban de creerse que estén vendiendo un buen producto. Es decir, no vendiendo, sino que hagan algo que sea útil y valioso para sus futuros clientes. Y eso crea una serie de... una pátina de vergüenza respecto a los profesionales que consiste o lo expresan en estas frases. Ostras, ¿y por qué tiene que interesarle mis servicios a un cliente? Pero si hay muchos que ofrecen lo mismo y yo tengo que vender mis servicios profesionales, eso queda poco profesional, ir a vender. Bien, bienvenidos al nuevo mercado. Si no, recordad, juego de suma cero, si no lo hacéis vosotros, lo están haciendo otros. Y lo que hay que tener es una asertividad, es decir, la capacidad de construir un mensaje y creerse que lo que estáis haciendo es útil y puede ayudar a vuestros clientes. Y ser asertivos en el momento de explicarlos, es decir, ser capaces de vencer esa timidez y explicarlo a vuestros clientes los beneficios que van a obtener con vosotros. En definitiva, al final, creerse lo que hacéis es muy importante para la venta de servicios profesionales. Muchas gracias.